clínica pediátrica. Les rogaría que cualquier cosa puedan responder activando su micrófono o también el chat. ¿Cómo se diferencia una historia clínica pediátrica de una historia de un adulto? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué marca la diferencia entre una historia clínica pediátrica y una historia clínica de adulto? ¿Alguien tiene la idea? ¿Alguien se imagina? Nadie se escribe, nadie opina. ¿Cuál es la diferencia entre una historia clínica pediátrica y la del adulto? Es igual se hace. Muy bien. O sea, los datos son de forma indirecta, ¿no? El familiar nos da la información porque algunos niños chiquitos no saben hablar o no saben expresar los síntomas, a diferencia de la historia clínica del adulto que la información es directa. Muy bien. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nadie más se atreve a participar? Bueno, es cierto lo que dice su compañera, o sea, la toma de datos es de una forma indirecta, a veces no siempre es la mamá o el papá, a veces es el acompañante o a veces el cuidador, ¿no? La abuelita, la chica, porque ellos tienen la información, a veces ni el padre tiene la información de los datos del niño o los síntomas del niño. Además de ello, vamos a ir viendo qué diferencias hay. Tienes que hacer diagnóstico de inmunizaciones y tener hincapié en eso, que no se hace mucho en el adulto. Se hace diagnóstico nutricional, que importa mucho, aunque en el adulto también se hace, y sirve mucho para poder tener ese enfoque. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, ahí hay un seguimiento continuo de la mayoría de niños que tienen algún grado de desnutrición. Pero no solo eso, el examen físico no es un solo patrón de arriba hacia abajo ya establecido. La mayoría del examen físico va a depender del niño y de la edad. No a todos le examinas igual, hay niños que no se dejan examinar para nada y vamos a tratar de ir viendo cuáles son las diferencias en general, ¿sí? Entonces, ese es un poco el propósito de esta clase. La historia clínica es un documento médico legal, que todos ustedes ya lo saben, que registra los datos, que debería ser de una forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata la atención. Deben ser registrados su historia con una firma digital o una firma escrita y debe de ser administrada por la institución prestadora de salud. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. La historia clínica debe ser única, no puede ser que haya 2 o 3 historias del mismo paciente, debería ser integral. La historia clínica debe de confidenciar los datos y proteger la intimidad del paciente. Por ejemplo, en la pandemia todo el mundo sacaba fotos de las evoluciones de los pacientes, que no debería de ser así. Ahora, por ejemplo, en el sistema de salud ya no puedes ingresar a tener esa información porque se está buscando la confidencialidad. Debe ser segura, ¿ya? Disponible cuando lo requiere el personal autorizado, legible. Bueno, ahora con el tema de las historias clínicas electrónicas no hay mayor problema con ello. Debe de describir lo mayor
la mayor cantidad de datos que reflejen la veracidad del caso y debería de ser completa, en el sentido de que tiene que tener las distintas evaluaciones adecuadas a la edad y a los requerimientos del niño. La utilidad es clave de la historia clínica, ya lo sabemos, es la misma del adulto que del niño, requiere uno la historia clínica y se sirve de la historia clínica para poder aprender de ella, enseñar y aprender, es una clave de un círculo muy importante de la historia clínica, nos permite poder evaluarlas y configurar alguna auditoría y buscar la mejora de la calidad de los servicios prestados, el poder averiguar sobre algún proceso en especial y puedan consignarse unos trabajos de investigación y también repercusiones en el tema médico legal. Pero al final es evaluar el trabajo, la calidad del trabajo, ¿no? Entonces eso definitivamente es clave, la historia clínica y cómo nosotros lo estemos enfocando. La historia clínica no estuvo como normalmente lo tenemos. Bueno, hay registros de historias referidas de pacientes en papiros egipcios, pero ya los hospitales en el siglo XII comenzaron a instaurar una historia clínica y es en el siglo XX en el Hospital Maris, Presbyterian Hospital, New York, en la que ya se implementa oficialmente una historia clínica. Y no es hasta 1969 que Lawrence Witt comienza a ya de registrar no solo la orientación de la historia uniformemente establecida, sino también la evolución uniformemente establecida. ¿Sí? Hay que tener unas capacidades y habilidades para poder realizar la historia clínica. Yo no simplemente por lo que diga, el mandil no me va a dar la posibilidad de entrevistar a todos. Hay que tener cualidades. Una de ellas es saber escuchar, saber estar atento, dispuesto a establecer un clima de mucho empatía y para ello es importante saludar o establecer el vínculo inicial. Todo dice mucho, inicia con un saludo, con una preocupación por el otro que extender la mano. Establecer, observar con atención, tratar de sintonizar el estilo de comunicación y el contenido de todo lo mencionado por el familiar, adecuarse al lenguaje particular de cada persona, ¿no? Y con sus propias palabras, la al otro, exponerse al nivel del otro, no como que uno conoce todo y el otro está subordinado, no debería de ser así, pero deberíamos sí de tener en cuenta la posibilidad de ponerse al mismo nivel, mostrarse tranquilo a pesar de que el familiar venga dispuesto con muchas situaciones y problemas a acercarse a la historia. Entonces, hay que mostrarse tranquilo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces la madre viene desesperada y uno críe gritando también, a veces vas a controlar, ¿no? Hay que mostrar tranquilidad cambiando el clima con el que viene y el ímpetu con lo que vienen los familiares. Tener la capacidad de escuchar y mostrarse sonriente refiere a esta guía importante y tener un orden preestablecido. O sea, yo ya tengo un orden mental, un mapa mental, qué es lo que voy a preguntar y qué debo de recordar, porque si es que no lo hago, voy a perder información. Y no solo eso, lo más importante es estar llano a responder sus inquietudes y manejarlos de acuerdo a cómo ellos nos preguntan, manteniendo la calma. No siempre vas a tener todas las respuestas, pero sí puedes de repente decirle, no sé esto, la próxima reunión se lo diré. O sea, hay que ser lo más veraz con ellos, porque la gente se da cuenta cuando uno está diciendo la verdad o no. Así que es importante la entrevista
y mostrarse lo más adecuadamente transparentes. Y los familiares se dan cuenta. Cuando uno hace la historia pediátrica, hace a veces la historia a 3 personas, papá, la mamá, la acompañante y el niño además que nos está dando información. O sea, uno tiene que tratar de recapitular toda la información y poder mostrarse y ya no, y caerle bien, entre comillas, a todos los que están alrededor de la familia. Entonces, eso requiere ciertas habilidades, ¿no? Vamos a tratar de ir viendo las partes de la historia clínica. La filiación es importante, la enfermedad actual, el relato cronológico de síntomas, las funciones biológicas, la semiología pediátrica, en la que uno va a tratar de ver los antecedentes fisiológicos, patológicos, familiares y generales, y el examen físico general y también regional. Filiación. La filiación normalmente sucede en madres que tienen más arriba de 35 años, tienen 10 a 100 veces más riesgo de tener alguna cromosomopatía. Entonces importa la edad, importa el lugar de nacimiento del niño, importa la edad, estamos hablando de la edad de la madre, importa la edad del padre también. Hay que tomar la información del niño, la fecha de nacimiento para poder calificar bien la edad y poder establecer bien sus diagnósticos bien, ver el lugar donde procede de la zona de Olmos y viene con fiebre más de 5 días, yo estoy pensando de que puede tener dengue clásico, hemorrágico. Si viene un niño de la zona alto andina y está con algún síntoma en especial, puedo sospecharle una enfermedad metasémica. Entonces, importa mucho el lugar donde viene, importa la ocupación y el grado de instrucción. Por ejemplo, en madres y padres que tienen un alto grado de instrucción y que quieren dar leche materna al recién nacido, se exageran tanto que se olvidan de que el niño puede deshidratarse porque al inicio la cantidad de leche materna es muy escasa y hacen deshidratación hipernatrémica. Y la deshidratación hipernatrémica es más frecuente en madres de buen o de alto nivel cultural. Importa entonces los datos de filiación. Importa el poder de registrar en la historia si el tiempo de enfermedad es de inicio brusco, de inicio insidioso, de curso progresivo. Sí, por ejemplo, yo tengo un niño que me está diciendo de que tiene problemas para de un momento a otro, el tiempo de enfermedad es de un día y bruscamente comenzó a tener un proceso obstructivo bronquial. Yo lo primero que tengo que descartar es que no sea un cuerpo extraño. Si no tiene síntomas premonitorios, tengo que sospecharlo por la forma de inicio. Si yo hablo de una enfermedad larvada, progresiva, entonces voy a enfermedades crónicas que puedan estar explicando lo insidioso y es más, lo repetitivo y que el curso pueda ser lento y progresivo. Importa demasiado considerar este tiempo de enfermedad. La semiología pediátrica requiere mucho detalle, porque cuando yo voy a tratar de construir el relato cronológico de los síntomas, debo tratar de obtener los datos y registrarlos de tal manera que tengan una cronología en el tiempo. Yo debería de poder relatar, escribirlos así. Por ejemplo, le pregunto a la mamá, ¿desde cuándo está con rinorrea? Y el papá me dice, la mamá me dice, desde hace una semana. No tenía antes, yo siempre hago esa pregunta, antes no lo tenía. Sí, verdad, lo tenía una semana antes. ¿Y qué pasó? No, pero era poquito. No, yo tengo que registrar bien el tiempo de enfermedad
Y no es una semana, sino es 15 días. ¿Y estaba con tos? Sí, estaba con tos leve desde hace 15 días, pero recién se ha incrementado hace una semana. No, no, no. Está con tiempo de enfermedad de 15 días, rinorrea asociado a tos leve que se va incrementando en el tiempo. Entonces, ¿en qué momento del día tose más? Tose más en la noche, se pone roja la cara de tanto toser, vomita, se asocia a fiebre, o sea, comienzo a relatar los síntomas alrededor, haciéndole semiología, con qué se exacerban los síntomas, en qué momento disminuyen, qué medicación está usando, si ha tenido alguna atención. Entonces, trato de poder establecerle un hilo cronológico y síntomas asociados para poder definir bien el proceso de síntomas que me conlleven a buscar alguna enfermedad o algún síndrome. Entonces, hay que precisar bien eso, porque por ejemplo, llegan niños que cuya mamá dice de que ha estado mal en estos días y que resulta de que viene con diagnóstico de otro hospital como neumonía. Y uno dice, ¿cuánto tiempo de enfermedad tiene? 2 días de enfermedad. Y entonces uno no va a creer que una neumonía sucede en 2 días. Si para que haya fase eritematosa, fase de consolidación o hepatización roja y luego gris, demoran 5 cada uno, no va a haber neumonía, salvo que sea una neumonía aspirativa, o salvo que sea un niño inmunocomprometido que 2 o 3 días se haya diseminado bruscamente alguna enfermedad, ¿no? Entonces, el tiempo de enfermedad ayuda a poder correlacionar la parte fisiopatológica de alguna enfermedad. Y entonces es importante tenerlo en cuenta. La frecuencia de la aparición, los días que ha presentado, si ha tenido que se ha agregado algunos otros síntomas, si se exacerban los síntomas o disminuyen, con qué lo hacen, con qué no lo hacen. Hay que registrar. Las funciones biológicas importan mucho. Por ejemplo, un niño que no coma son preocupación para la mamá. Puede ser que tenga alguna lesión en la boca o puede ser que tenga alguna enfermedad o inicio de algún proceso metabólico. Es importante. En neonato que el niño no lacte es una hecatombe. Importa mucho el apetito, importa la sed en niños deshidratados, la frecuencia de heces en niños que es variable, el sueño que se altera con una enfermedad respiratoria o digestiva, la orina que es clave para poder ver si hay alguna disfunción cardiovascular, porque la orina es un buen marcador de lo cardíaco, y si es que el niño está haciendo oliguria, el niño puede estar entrando en disfunción. Es importante consignar estas funciones biológicas. Luego vamos a tratar de ir viendo cómo es, en forma general, qué es lo que yo espero en el niño. Entonces yo sé que un niño al nacer probablemente pesa entre, la mayoría de ellos, 3,300 más menos 500 más menos 600, se duplica a los 5 meses, se triplica al año, se cuadruplica a los 2 años, y su edad, ¿qué digo? Una forma de calcular sin tablas es calcular la edad por 2 más 8,5 de menos de 6 años, y más de 6 años la edad por 3 más 3. La talla el primer año, disculpen, se incrementa casi el 50% más el primer semestre y luego el 50% menos el segundo semestre. Al final crecen 2 centímetros por año, por mes en promedio, o sea, 24 centímetros, pero más crece en el primer semestre, los primeros 6 meses. Tiene 1 metro a los 4 años y de 5 a 12 años crece entre 4 a 6 centímetros por año. ¿Qué antecedentes es importante tenerlo en cuenta? Los antecedentes prenatales son clave. Por ejemplo, a todas las gestantes se debería de hacer pruebas de TORCH por el riesgo que implica una infección congénita y a la vez con los problemas serios que puede conllevar estas. Aquí no lo hacen, lamentablemente. El antecedente de infecciones no tratados, el antecedente de alguna emergencia hipertensiva o que pueda tener algún problema previo o durante la gestación,
va a ayudar a conllevar algún problema también del peso, de la talla, ¿no? Registrar el grupo de sangre, que también condiciona alguna incompatibilidad de grupo o de factor. El nacimiento es importante. Por ejemplo, el niño que nace de cesárea tiene 7 veces más riesgos de hacer molestias digestivas y se incrementa la alergia también. El niño que tiene parto por cesárea tiene más riesgos de cólico infantil, de estreñimiento, de regurgitación y alergia a proteína de leche de vaca. Lo pongo como ejemplo. Un niño que nace por cesárea tiene más riesgo de taquimia del recién nacido por el hecho de que no tuvo la posibilidad de expulsar el líquido durante todo el trabajo de parto que conlleva ello. Un niño que nace por cesárea ha perdido y tiene menos posibilidad de tener una microbiota intestinal florida, correcta y que le ayude a todo su sistema inmune. Porque cuando lo hace por cesárea, el niño, su boca choca a sala de operaciones y al pediatra, a diferencia, hay gran positivos mayormente, pero la diferencia es que cuando nace por la vagina de la mami consigue lactobacillus, condice bifidobacterias, que son que cultivan una microbiota intestinal importantísima. Tanto así que algunos están haciendo trasplante de flora intestinal al nacido que nace por cesárea en algunos países en estudio. Influye entonces que el niño nazca por cesárea o no. Influye el Apgar en especial a los 5 minutos, porque el Apgar del minuto, yo no espero para reanimar que pase un minuto, ¿no? Ni bien lo veo, el color, el tono, ya estoy reanimando. Pero si tiene una respuesta rápida y tiene menos, disculpen, más de 7 puntuaciones en Apgar, más a los 5, yo estoy tranquilo. Espéreme un minutito, por favor. Bueno, disculpen, ahora sí regresamos. Recién me he dado cuenta que no estaba grabando. Estoy ya volviendo a colocar grabación y les decía que influye mucho el Apgar, el puntaje del Apgar a los 5 minutos. Eso es mucho más, es una forma de cómo hacer yo una evaluación y un riesgo neurológico cuando este es menor de 7 a los 5 minutos o no hay una recuperación rápida luego de algún proceso de depresión al nacer. Entonces, sí influye como antecedente natal. Los antecedentes de ictericia, yo a todo niño con hiperbilirrubinemia indirecta mayor de 20, se tiene que hacer un seguimiento para asumir alguna hipoacusia o el riesgo de encefalopatía hiperbilirrubinémica, si ha tenido algún antecedente de convulsión, de anemia, infección congénita. Se ha tenido que ser sometido a exsanguíneo transfusión por fototerapia o respiración mecánica, condiciona. Por ejemplo, un niño que ha estado en ventilación mecánica y tiene riesgo de displasia broncopulmonar, ese niño va a tener un control todos los primeros 2 años de su vida, porque ese niño tiene riesgos de procesos respiratorios más seguidos. El niño que ha sido sometido a exsanguíneo o ha tenido cateterismo umbilical tiene riesgo de hacer cavernosis de la porta. Y entonces, hemos visto 2 o 3 niños, pero no muchos, felizmente, que llegan a los 5 o 6 años con hemorragia digestiva, se les hace ecografía y se encuentra que tienen una hipertensión portal asociado a cirrosis hepática secundario a cavernosis de la porta por haber tenido un cateterismo y tienen como antecedente cateterización umbilical al recién nacido, o sea que importan esos antecedentes. Importa la alimentación, les decía, los niños, la leche materna es clave para poder propiciar menores riesgos de infecciones digestivas, de infecciones respiratorias, de infecciones alérgicas. Tiene un sinnúmero de beneficios que no debería de hacer que se excluya la leche materna. Lamentablemente, la cantidad de fórmulas usadas al recién nacido es ahora casi la norma, cuando debería ser al revés, ¿no? Y tanto así condicionan el uso de fórmulas artificiales, pueden condicionar el riesgo de alergias alimentarias, el riesgo de infecciones, porque usan una tetina que tiene riesgo de contagiarse, infectarse
no solo de vía digestiva, de problemas digestivos, sino problemas respiratorios. Entonces debo de averiguar cómo va en su alimentación y qué problemas asociados a su alimentación, vómitos, regurgitaciones, cólicos, diarrea del recién nacido. Debo de registrar, hay diversos métodos para hacerlo, registrar los métodos de destete, los problemas asociados a ellos, la introducción de alimentos sólidos, que debería de obligatoriamente hacerse no antes de las 12 ni después de las 26 semanas de nacido, debería de introducirse los alimentos. Hay guías adecuadas para ello, la forma de alimentación, la cantidad, la frecuencia de las comidas y cómo va, por ejemplo, su hábito dietético, que puedo registrarlo y poder ver si es una alimentación balanceada o no, porque el requerimiento de cantidades calóricas en niños pasados los 6 meses es mucho más alto que no son cubiertos por la leche materna. Hay que tenerlo en cuenta, eso lo van a ver. La calidad y el tiempo adecuado del uso de las inmunizaciones. Si yo la mami no me muestra su carnet de inmunizaciones, yo tengo que ver la huella de BCG, que está en qué hombro, derecho o izquierda, izquierda. La huella de BCG, ¿en qué hombro se les aplica? Véanlo, ¿en qué hombro está? Derecho o izquierdo. Tengo que verificar al menos ello. Y queda, salvo que no lo hayan puesto muy bien y no lo registra, ¿no? ¿En qué hombro está? Chicos, ¿nadie? ¿No están? Estoy hablando al aire. En el hombro derecho. Derecho, doctor. En el hombro derecho, ¿no? Y tengo que saber cuál es el calendario de inmunizaciones a los 2 meses, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12, a los 15, a los 18, los refuerzos que necesite. O sea, tengo que saber las vías, qué vacuna le falta, aparte de la inmunización normal, según la norma técnica del 2018, qué otras vacunas no hay, se han implementado o particulares, tengo que saber. Porque la mamá me dice, yo tengo mi carnet y me han puesto las 2 dosis de meningococo. ¿Y qué? ¿Hay tercera? Y no sé. Entonces tengo que saber. Y mi niño quiere colocarle una vacuna para hepatitis A. ¿Le ponen en el esquema? No le ponen en el esquema. Pero particularmente sí se coloca. Entonces tengo que estar al tanto de ello también. Y me tiene que traer su esquema. Y si ella me trae su vacunación y el niño tiene 4 años y solo tiene llenado hasta los 2 años, le pregunto qué vacuna. La mamá me pregunta qué vacuna me falta. Y yo veo y no sé qué vacuna. Si no lo sé, si no sé el esquema común, correcto de inmunizaciones, no le voy a poder orientar. Tengo que saber qué vacuna se le pone al niño a los 2 meses y por qué se le coloca en ese lugar. Entonces tengo que saber qué vacuna se coloca al recién nacido. Entonces, eso lo van a tener que ustedes afirmar bien sus conocimientos en relación a inmunizaciones. Es importante el crecimiento y desarrollo cada mes. El primer mes se hace al recién nacido a los 7 días, a los 30 días, y luego todos los meses debería tener controles de crecimiento y desarrollo los primeros 12 meses. El segundo año se hace bimensual, pero debo de registrar peso y talla correctamente hecho. Y me va a ayudar a ver la curva de crecimiento en peso y en talla. Y registrar los hitos del desarrollo en las 4 áreas más definidas: motora gruesa, motora fina, lenguaje, socialización. Tengo que tratar de ver cómo el niño va completando su desarrollo, cuando inicia su control de esfínter vesical, esfínter anal, cómo va en el tema de su comportamiento, en la parte del rendimiento y desempeño escolar. O sea, no solo estoy haciendo una historia simple, sino estoy tratando de marcar todo lo integral que significa la persona, en especial el niño. De nada sirve que yo solo resuelva el daño, porque viene con tos. Ah, ya listo. La historia clínica no está hecha para eso. La historia clínica está hecha para ver la integridad de la salud infantil. Tengo que buscar también qué antecedentes patológicos vienen, ¿no? Y que puedan hacer y armar el rompecabezas de una enfermedad. Entonces, si un niño tiene con 3 a 4 episodios de sibilancias demostradas por médico,
y le hago antecedente que se llama índice predictor de asma y encuentro que tiene puntaje, yo lo estoy catalogando como asma del lactante. Si viene un niño que tiene antecedentes de familiares con epilepsia y el niño convulsiona con fiebre 3, 4 veces, yo estoy sospechando en un diagnóstico de epilepsia secundaria. Entonces, la información de los antecedentes patológicos me sirve. Si un niño tiene hospitalizaciones bien recurrentes por infecciones del tracto respiratorio, neumonías, otitis media, y veo que está repitiendo varias veces, estoy pensando en una inmunodeficiencia, ¿no? Conllevo las alergias para ver si es que de repente está teniendo una marcha atópica. Debo registrar las intoxicaciones porque pueden ser que estas sean inicios de un maltrato infantil, porque el niño viene accidentándose, lastimándose muy frecuente o ingiere cosas. Uno va diciendo, ¿qué está pasando aquí? O sea, lo reiterativo te va dando información para poder conllevar algunas patologías. Es importante los antecedentes familiares que conllevan algunas enfermedades disculpen, heredofamiliares, por ejemplo. Lo más frecuente es convulsiones, asma, atopía, ¿no? Lo más frecuente son ellas, pero no solo es eso. Hay hábitos familiares que conllevan ya una epigenética. Uno dice, no, yo fumo y no se da cuenta mi hijo, mi familia, pero, por ejemplo, se ha demostrado que el fumar de un padre que aparentemente no se da cuenta de la familia, tiene también una epigenética en los niños y va a conllevar una herencia también. Entonces, importa qué problemas genéticos hay de toda la familia, qué problemas de hábitos también, cuáles son fallecimientos previos, porque puede condicionar alguna cromosomopatía o algún problema heredofamiliar, los hábitos nocivos, en especial de los padres, importan los antecedentes familiares. Los antecedentes generales para ver el estado socioeconómico, el hacinamiento, las disposiciones de residuos sólidos y excretas, me va a ayudar a conllevar también algún problema social, el que pueda ver si es que hay roedores alrededor de la casa, la crianza de animales, mascotas, se debe de ayudarme a conllevar los riesgos de algunas enfermedades, ¿no? Pasamos de la historia clínica al examen físico. Y el examen físico requiere mucha habilidad, porque no solo es el clima en la que vamos a poder hacerle el examen, sino desde que entra tú ya vas a observar cómo se comporta el niño, cómo se moviliza, cómo sonríe, cómo camina. Ya vamos observando y la observación es la clave de la examinación, del examen físico en pediatría, es la clave. Tú sabes cuando el niño está con riesgos de que el niño luce mal. El niño luce mal es una palabra subjetiva, pero esa subjetividad que el pediatra lo hace, eso es ganado con la experiencia. Ahora se ha hecho una nueva norma para poder tener un examen físico más correcto y se usa el triángulo de evaluación pediátrica. Eso sí más objetivo. Pero a pesar de eso, por ejemplo, se hizo un trabajo de investigación en la que se establecieron varias cuestionarios para ver evaluación de los niños, y otra era la parte subjetiva del pediatra. Y se dieron cuenta que el 90% de cuestionamientos, los más fidedignos, cuestionarios, disculpe, para ver el buen estado de un niño, se relacionaban con la actitud subjetiva del pediatra que lo decía, ese niño está bien, ese niño está mal. Parece mentira, la observación es clave en pediatría y la experiencia da la observación. Y eso les animo, que aprendan a observar, que van a estar en el internado y vean qué niño está mal, qué niño está bien y cómo lo detectas en sus gestos, en su forma de responder a los estímulos, ¿no? Hay que crear un clima cálido, de simpatía, para ver el examen de acuerdo a su edad. Cuando es un niño recién nacido, tú lo acuestas y vas de arriba hacia abajo y no te pierdes ningún detalle, pero cuando son lactantes, tú tienes que a veces
examinarlo en los brazos de la madre, inicias por la parte torácica, cardiovascular, y terminas en la cabeza, terminas en los genitales y finalmente a veces en la boca, porque los procedimientos desagradables se deja al final. Y eso es lo que normalmente está descrito. Yo debería de al final terminar con el bajalenguas, que a nadie le gusta. Y tengo, si es grande, si es niño o adolescente, tiene que venir acompañado, porque puedo ser plausible de una denuncia de tocamiento o acoso si viene un adolescente solo para ser evaluado. Siempre, nunca se olviden esto, siempre, siempre un adolescente tiene que venir con con un adulto familiar, tiene que estar presente en la consulta, mucho más en el examen físico. Han sucedido muchos problemas porque el adolescente llega así rápido y dice, yo he venido solo porque mi mamá, todos están ocupados, quiero que me examine. No, 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 no lo hagas. Y si es una emergencia, tienes que llamar a otro personal de salud que esté cercano y digo, ven, acompáñame. Solo nunca lo hagas. Solo nunca lo hagas. Eso es mi recomendación para evitarse problemas legales, porque pueden aducirte tocamientos cuando no hiciste porque se le ocurrió, pero que estaban solos. Hay que tener mucho cuidado con él. El niño del examen físico se debe de hacer de una forma general, completa y de acuerdo a la edad, teniendo en cuenta el pudor del niño o del adolescente, ¿no? Es importante, acá lo reitera, ¿no? Es importante la presencia de uno de los padres o personal auxiliar de preferencia durante el examen, si es de sexo femenino. Pero yo les he tratado de mencionar, si es adolescente, así sea hombre o mujer, tienen que tener alguno otro personal o familiar acompañado. Los signos vitales son clave dentro del examen físico general, ¿no? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, bueno, aquí se coloca peso, talla, la saturación también, ¿ya? El aspecto general, como les decía, luego de haber colocado al niño en el examen general, normalmente el aspecto general que evaluamos, cómo está el niño. Coloco regular estado general, regular estado nutricional, regular estado de hidratación, ventila espontáneamente, sin oxígeno, tiene una facies terrosa, facies pálida, facies abotagada, facies cushinoide, facies gargoriana, la facies distinta que hay, y puedo ir colocando el llenado capilar, ¿no? Importa mucho en ese estado general. Pero como les decía, ahora tenemos en cuenta esto. En la emergencia y en todo debería de usarse, lamentablemente no se usa mucho acá, pero el triángulo de evaluación pediátrica es una herramienta muy importante para ver el estado general, en la que tú vas a hacerlo mediante la observación, una posibilidad de diagnóstico fisiopatológico y de intervención. Sin tocar, estima la gravedad del paciente, cuán rápido deberías de actuar frente a la enfermedad con la que acude, no establece un diagnóstico específico, pero previene la progresión a insuficiencia respiratoria o shock. No necesitas tocarlo, no necesitas hacer pruebas. El color azul, la apariencia, evalúa cinco ítems. El tono, si tiene buen tono, un niño que está hipotónico, ese niño está alterado. Basta que esté alterado uno de estos cinco ítems, está alterado todo el color azul de la apariencia. Si el niño está con llanto muy excesivo, agudo, que es el lenguaje del llanto fuerte o un llanto débil apagado, si tiene el niño reacciona a los estímulos, está en estado de alerta o no, o está todo completamente obnubilado, si el niño luego del llanto le acercas al papá y se consuela con, está bien, pero si no hay consolabilidad, está alterado. Si el niño tiene una mirada fija y tú intentas estimularlo y sigue con mirada fija, está alterado, o una mirada perdida, cualquiera de estos cinco alteran la parte azul de la apariencia. La parte verde del trabajo respiratorio evalúa 4 puntos.
trata de evaluar la parte de oxigenación y ventilación. Si hay ronquidos, estridor, lenguaje apagado, sibilancias, ¿qué escuchas? El niño desde lejos escuchas, está alterado. Hay una posición anómala frente a la respiración, como olfateo o trípode, que está un niño con crisis asmática llegan así, como sensación de falta de aire, o un niño que tiene problema cardiológico, no se puede, no tolera el decúbito. Si tú ves que está haciendo retracciones o tiraje subcostal, supraclavicular, aleteo nasal, ese niño está alterado del color verde. Si yo veo el color y hay una palidez marcada, si hay cianosis de la piel y mucosas, o si hay una piel reticulada o cutis marmorata, está alterado toda la circulación. Esto me configura estos posibles 7 diagnósticos. Si el niño está normal, yo digo, ese niño es estable, espere tranquilo. Bien. Pero si está alterada la apariencia, tiene una disfunción del sistema nervioso, ese niño tiene que ser evaluado con detenimiento. Ahora sí ya tiene que examinarse, hacerse toda la historia, pero puede esperar quizás 20, 30 minutos porque está alterado solo uno. Si está alterada la respiración, tiene una dificultad respiratoria, igual puede esperar. Si está alterado los dos, apariencia y respiración, este niño tiene falla respiratoria y no debe pasar 5 minutos en la evaluación. Si está alterado la circulación, solamente es un shock compensado, de evaluarse en los 10 minutos siguientes. Si está con un shock descompensado, aquí alterada la apariencia y la circulación, no debe pasar 5 minutos en evaluarse. Si tiene las 3 alteradas, ese niño debe ir directo a trauma shock. No tengo que esperar que el niño haga paro para que el niño vaya a trauma shock. Debería de ir directo a trauma shock todo niño con TED, triángulo de evaluación pediátrica con los 3 colores alterados. Y eso parece mentira, ayuda a evitar otros problemas de paro en emergencia o problemas de déficit de atención o problemas de atención o priorización de las enfermedades que vienen a la emergencia. Luego vamos a tratar de ir viendo cada una de las partes, que es lo que normalmente se va a hacer en la evaluación. Y esta es la segunda parte, que vamos a tratar de ir mencionándolo de una forma un poco más rápida, aquí en la semiología pediátrica, ¿ya? La semiología pediátrica, disculpen, estoy tratando de ir avanzando porque si no, no vamos a acabar. Se van a realizar de acuerdo a las circunstancias especiales, ¿no? Siempre dejar la evaluación de la boca al final y debe de ser el examen general, total. Es distinto a cada una de las edades y voy a hacer estos 3 tipos de evaluación. Inspección, palpación, auscultación y percusión. Es parte de toda la semiología pediátrica y debería de ser en los distintos órganos. Yo voy a hablar de una forma general ahora. ¿Por qué? Porque en las siguientes clases se van a ir haciendo cada uno de los ítems de las distintas semiologías, respiratoria, cardiovascular, del sistema nervioso central, digestiva, eso se va a ir mencionando. Pero tengo que yo tener en cuenta que para poder evaluarlo tengo que definir qué tipo de fases hay. Y hay un sinnúmero de fases, ¿sí? Hay un sinnúmero de fases en cada uno de los niños. Por ejemplo, facies cochinoide, facies mongoloide, facies adenoidea, que es el típico niño que está con la boca entreabierta, con el prognatismo superior, que tiene amplia la parte media de la cara, disculpen un ratito, la parte media de la cara está un poco más amplia, es el niño que ronca cuando duerme, duerme con la boca abierta, babea al dormir. Hay facies del niño renal con el edema de párpados marcado. Hay facies terrosa, los niños con insuficiencia renal crónica. Hay facies, un sinnúmero de facies. Hay facies gargoriana, niños con procesos cromosómicos definidos.
hay facies de facies mongoloide, como está allí. Hay, por ejemplo, hay todo un libro de problemas cromosómicos que conllevan una facies, ¿no? Y hay facies del niño Williams, síndrome de Williams. Es el típico niño que aparentemente está como si fuera un pico del oro y sonriente, que tiene un problema cardiológico serio. Entonces, es importante el tratar de tener en cuenta las distintas fases que van a mostrar los niños. Luego vamos a ver la piel. El estado de hidratación, si la piel es muy elástica, si hay signo del pliegue, que es el poder levantar la piel y esta debería de restablecerse en no menos de 2 segundos. Hay que tratar de ver si es que el niño tiene las mucosas húmedas, los signos de deshidratación, importan mucho el pliegue, ojos hundidos, mucosas orales secas, y si es que hay alteración del sensorio, importa mucho. Hay que demostrar que de todas maneras las conjuntivas tengan brillo, la fontanela anterior esté normatencia, y haya presencia de saliva. Luego vamos a ir viendo si hay alguna lesión en la piel con buena iluminación o con luz natural. Hay un sinnúmero de lesiones primarias y un sinnúmero de lesiones secundarias. Pero, por ejemplo, las vesículas son frecuentes a algunas picaduras, son frecuentes a algunas reacciones de alergia oral, alergia de dermatitis de contacto. Las placas están asociadas a problemas alérgicos, ¿no? Puede haber manchas, puede haber eritema, púrpuras, petequias, ¿no? Y puede haber hasta ictericia. Los nódulos, vesículas, este es el típico niño con alguna enfermedad de exantemo febril, que en este caso es por típico de varicela. Estos niños que tienen púrpuras y petequias en miembros inferiores y que pueden ser, si se asocian a dolores articulares no migratorios, pueden ser un síndrome de Geno-Chonnet. Hay lesiones secundarias como cicatrices o cicatriz queloide, ¿no? Escoraciones, fisuras, ¿no? Hay que tener en cuenta el diagnóstico nutricional cuando consideramos peso, talla y de acuerdo a su edad. Como les decía, estos son los datos que ya les presenté en la semiología. Además de la piel hay que ver el tejido celular subcutáneo, ¿no? Cuando yo veo edema no solo palpebral, sino edema presacro y edema pretibial, estoy frente a un niño con edema generalizado, ¿no? Que puede estar asociado a una hipoalbuminemia y puede estar asociado a algún derrame, ¿no? Derrame o policerositis, ¿no? El edema de la insuficiencia cardíaca normalmente es vespertino y en miembros inferiores y disminuye con el reposo nocturno. En cambio, el edema generalizado por hipoalbuminemia se va a asociar a otros problemas respiratorios y pueden tener derrame pleural, ¿no? El edema localizado en solo una pierna puede ser de una causa venosa o linfática, ¿no? El edema que hay compromisos mayormente en párpados y en boca, estoy pensando en angioedema, y puede ser secundarias a una reacción alérgica severa como un angioedema. Entonces tengo que yo orientar el tipo de edema y semiología a algún tipo de enfermedad. Voy a evaluar la forma de la cabeza, el perímetro cefálico que no debe de estar en más o menos 3 desviaciones de estándar. Si lo presenta de esa forma, puedo ser microcefalia o macrocefalia. Tengo que ver que las fontanelas estén abiertas. Si estas están cerradas antes de los 6 meses, debo de descartar craneosinostosis, en especial la fontanela anterior. La fontanela anterior se cierra entre los 6 a 18 meses de vida. La fontanela posterior se debe cerrar a los 3, 4 meses, no hay problema. Pero el niño también, como ustedes ya han rotado en neo, hace su cefalomatomas o caput sucedáneo, ¿no? Eso lo voy evaluando. Tengo que medir el perímetro cefálico, teniendo en cuenta la protuberancia occipital y la protuberancia frontal,
y ir controlando cada mes. ¿Por qué? El perímetro cefálico de un niño, el primer año crece de la siguiente manera. Grábenselo, chicos. Ojalá que estén despiertos un ratito. El primer trimestre, los 3 primeros meses, crece 2 centímetros por mes. ¿Sí? ¿Me escucharon? A ver, ¿deseo escuchar a alguien? Los primeros 3 Sí, meses, doctor. 2 centímetros por mes. Los siguientes 3 meses, 1 centímetro por mes. Los siguientes 6 meses, ¿sí? 0.5 centímetros por mes. ¿Ya? Entonces, eso es el promedio. Si yo tengo un niño que crece más de ello, puede estar sospechando hidrocefalia. Si crece menos de ello, estoy sospechando de microcefalia, aunque tengo que corroborarlo en las curvas, porque se hacen unas curvas mensuales del perímetro cefálico medido. Entonces, hay que tener en cuenta, si se cierra antes de tiempo, tengo que descartar microcefalia versus cráneo-sinostosis, y esto puede ser muy importante. Y si se cierra algunas otras formas, hay algunas dismorfias, ¿no? Normales, pero hay que tenerlo en cuenta, porque hay distintos tipos de cráneo-sinostosis, se cierra más la bregmática, más la lambdoidea, depende de eso, van formando distintos tipos de cráneo, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Crusoe o el síndrome de Crusoe es un problema de cráneo-sinostosis y el niño es el típico turricéfalo, ¿no? Es el síndrome de Crusoe, pero se asocia a alguna cardiopatía y algún problema en la quinta falange. Los niños con síndrome de Crusoe, se escribe Crusoe. Macrocefalia, hay que descartar en niños que van aumentando mucho el perímetro cefálico y que puedo descartar algún problema expansivo, algún problema obstructivo, ¿no? Alguna hidrocefalia obstructiva, no comunicante. Luego, evaluar los ojos, la conjuntiva, los párpados. En niños es bastante frecuente lo que tiene acá, una dacreocistitis, ahí está la glándula lacrimal, y a veces esta se infecta cuando no hay un correcto drenaje o una limpieza, porque lavar los ojos en un recién nacido no solo es lavarlos con agua y manzanilla, sino es hacer masaje en la glándula lacrimal, porque es la que más se obstruye. Alguna hemorragia, algún edema, alguna microftalmia o macroftalmia, exoftalma, cambios en la pupila, debería de yo hacer reflejo de ojo rojo para poder verificar que el niño tiene el cristalino, ¿no? O tiene alguna anomalía congénita. El estrabismo es normal que no haya un control los primeros 4 o 6 meses de los músculos orbiculares y que el niño haga un estrabismo fisiológico, pero pasados los 6 meses ya no, salvo que tenga epicanto, ¿no? Que jalan los ojitos hacia adentro, ¿no? Tengo que tener cuidado en los ojos. Bueno, aquí puede haber chalacio, puede haber conjuntivitis, ictericias, hemorragias conjuntivales secundarios en un recién nacido o algún trauma del parto, o un niño mayor cuando tenga una conjuntivitis bacteriana, o descartar una uveitis en todo niño que tenga con una hemorragia conjuntival, ¿no? Microftalmia, exoftalma, el estrabismo convergente, divergente, vertical. Tengo que tener en cuenta a todos los niños que son Down, que tienen hendidura oblicua, como los ojitos achinados, y que bueno, ya se asocian otros problemas, ¿no? Es la implantación baja del pabellón auricular, que debería de estar sobre el tercio, la esquina, digámoslo así, el orificio orbicular externo debería de pasar el tercio superior de la oreja. Cuando esto es menos del tercio superior de la oreja, es implantación baja. Y la mayoría de los niños Down tienen esto. Si yo hago una línea divisoria de los dos orificios orbiculares externos, la oreja está más abajo y debería de esta línea pasar el tercio superior. Todos tenemos así. Pero cuando es baja, es implantación baja. El niño tiene el pliegue simiano, que es el pliegue único en la mano, el signo de la sandalia, que es un pliegue plantar único. El niño tiende a tener macroglosia, el niño Down. El niño tiende a tener
un abdomen batraciano o hernia umbilical. Yo debo evaluar la boca. Los respiradores bucales tienden a tener prognatismo superior y la boca entreabierta y se asocian a rinitis alérgica, hipertrofia de adenoides. Si alorrea es normal. Hay que ver los déficits de labio o hendidura palatina, labio leporino. Bueno, lesiones en las comisuras labiales o las típicas mugues orales que condicionan candidiasis, gingivoestomatitis, afta, caries dental o la cavidad bucal. Bueno, estos dos de abajo son de muge oral y estos son de hendidura labial y palatina. La hipertrofia de adenoides es una fase típica en niño cuando hay un crecimiento de todo el cabo faríngeo posterior. Acá hay una hipertrofia leve, pero acá hay una severa que condiciona una dificultad del paso del meato o del paso aéreo. No hay una columna aérea correcta porque ha crecido la hipertrofia, ¿no? Y condiciona, por lo tanto, un elevamiento del paladar ojival, elevamiento de todo el maxilar superior y hay prognatismo superior hacia adelante de todo el maxilar superior. Hay incremento de la línea media de la cara y el niño tiene los típicos dientes de conejo, respira por la boca, ronca, duerme con la boca abierta, babea y puede tener problemas de crecimiento luego, ¿no? Hay que evaluar el cuello y cuando yo evalúo el cuello en niños, yo lo que primero tengo que ver si hay cuello corto, en hipotiroidismo, en Cushing, en síndrome de Turner, cuello corto o cuello alado. No sé si han visto acá, es como que si tú le coges y se estira esto como 6 a 10 centímetros fuera del cuello y ese es el típico cuello alado, ese es un signo casi patognomónico de síndrome de Turner. Y me acuerdo que habíamos visto una hija de médico, me dijo, evalúe mi niño, y le digo, y le encuentro el cuello al lado, y digo, uy, chaval, no parecía, la fase es normal. Le digo, doctora, tiene que hacer un examen cromos, este, un cariotipo para poder ver el tema de todo lo que es genético, porque su niño tiene sospecha. No, ¿cómo va a ser? Me dice, sí, doctora, le digo, tiene que hacerlo. No, no, no lo voy a hacer. Hasta que ya comenzó a crecer, el niño lo encuentra a los 6 meses, su niña, y le digo, doctora, ¿lo hizo? No, doctora. Y ahora sí ya comienza a tener más signos claros. Le digo, su niño es en síndrome de Turner. Tiene que hacerle una ecografía porque los Turners cursan también con estenosis de la aorta. Le hace la ecografía y tiene una estenosis de la aorta. Le digo, ese es Turner. Hágale, doctora, su estudio cromosómico. No, al año y medio recién lo hace para demostrar lo que se le había dicho desde el inicio. Cuello alado es típicamente de ello. Hay tortícolis congénita, tortícolis adquirida. Hay niños que hacen por alergia a proteína de leche de vaca un reflujo que condiciona un estiramiento en hiperextensión del cuello porque le arde el esófago y eso se llama síndrome de Sandífer, es un trastorno paroxístico no epiléptico. El niño se estira para atrás, la mamá dice, mi niño está que convulsiona. Se estira, no, está haciendo por esofagitis, una hiperextensión del cuello, que es el síndrome de Sandífer, y hasta puede condicionar tortícolis por extensión exagerada. Hay que ver la glándula tiroidea, la cadena ganglionar. Hay niños que nacen con quistes del conducto tirogloso, que es un problema congénito que se puede infectar, ¿no? Es importante evaluar en el cuello. Hay niños que tienen tortícolis congénita que se hacen, que se corroboran haciendo una ecografía evidenciada con una imagen que se llama Pterigium coli, que es una imagen típica de una tortícolis congénita y con esos tranquilos se puede hacer terapia física y en casos muy raros alguna intervención, pero mayormente es terapia física. Los ganglios se tienen que evaluar. Y bueno, yo no voy a enseñar mucho porque ustedes van a hacer semiología de lo que es el ganglio, pero el ganglio tiene que yo evaluar el tamaño y la consistencia, cuando está fijo a planos profundos y la presencia de dolor, inflamación o de secreción. Pero, por ejemplo, todo va a depender de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un ganglio menor de 1 centímetro es normal, y en la ingle menor de 1,5.
Si todo ganglio que está encima de la clavícula, cualquier sea el tamaño, es patológico y debe descartar alguna malignidad. Cuando el tamaño es superior a más de 4 centímetros, tiene que hacerse probablemente un estudio un poco más exhaustivo, como una biopsia. Pero primero hay que ver la causa. Yo les voy a dar 5 ítems para ver si el ganglio es normal o no es patológico. Uno es el tamaño. Todo ganglio menor de 1 centímetro es normal. Todo ganglio que no sea pétreo es normal, o sea, es blando. Todo ganglio que no está adherido a planos profundos es normal. Todo ganglio que no fistuliza es normal. Todo ganglio que no está inflamado alrededor es normal. Si no tiene estos 5, a veces la mami viene porque el niño de palpo ganglio acá, no es mayor de 1 centímetro, no está, es blando, no está adherido a planos profundos, no es pétreo, ese niño es normal. Pero a veces la mami se preocupa por ello. Y es importante saber que la consistencia debe ser blanda, a veces cuando es infecciosa, se incrementa en tamaño, pero sigue siendo blanda. Cuando es firme, se asocia a linfomas o metástasis. La movilidad debe estar siempre, cuando están metastásicos, son adheridos a planos profundos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta para poder descartar si son ganglios benignos o malignos. Luego, la localización es importantísimo, porque de acuerdo a la localización, yo voy a saber que probablemente enfermedad está asociada. Los ganglios occipitales son típicamente manifestación de toda alguna infección del cuero cabelludo. Si hay niño que tiene dermatitis seborreica y bastante caspa, se le inflaman los ganglios occipitales. Los submandibulares son infección de la cabeza, el cuello, faringe, los oídos. Los yugulares son linfoma maligno de cabeza y cuello, linfoma, las supraclaviculares, todas son signos de malignidad. Hay todo un cuadro para cada uno solo, porque hay ganglios epitrocleares, hay ganglios axilares, hay ganglios, en este caso, submandibulares. Entonces, hay que ver cuáles de ellos. Y en cada localización hay una patología. Si es que es un ganglio localizado, si es hay una adenitis generalizada, hay dos, adenitis generalizada micro y hay macro. Si hay macro, hay determinadas enfermedades. Si hay micro, hay otras enfermedades también. Hay que evaluar el sistema locomotor, explorar las caderas, los miembros inferiores, la columna vertebral, miembros superiores y el cuello. Lo más frecuente en niños es la displasia de cadera, que lo ideal es en niñas que hayan nacido de parto por cesárea y podálicos. Esa niña tiene que hacerse una evaluación en imagen. A partir del primer mes se hace la ecografía, antes no, hasta los 3 meses, y luego de los 3 meses una radiografía sospechando displasia de cadera. El signo de Galeazzi, que es el tratar de acomodar a un niño sus rodillas de tal forma que estén colocadas en un mismo nivel, y si es que hay desigualdad en los miembros inferiores, es un signo muy tardío, pero ayuda a tratar de ver a displasia congénita de cadera. Lo más frecuente es las maniobras de Ortolani y de Barlow, para que poder ir evaluando algún tipo de subluxación o displasia de cadera. Ahí lo van a ver cómo se va a hacer, ustedes ya lo deben de haber hecho en recién nacidos. El pie plano es casi frecuente asociado a problemas congénitos que se heredan, ¿sí? Es normal que todavía no tenga un arco antes de los 2 años y recién va formando pasados los 2 años el arco, se diagnostica a los 2 a 4 años el pie plano. Puede haber pie cabo, y también hay que evaluarlo. Y les menciono de una forma rápida, porque esto todavía se los van a mencionar en el transcurso de las distintas clases, lo que es la evaluación del sistema de tórax que se va a evaluar, respiratorio, cardiovascular. Aquí quería incidir un poquito. Este es un promedio de cómo ustedes se graban, cuál es la frecuencia cardíaca normal. Y quiero que lo graben porque eso les ayuda. Un niño de 0 a 30 días
140 más menos 20. Más menos 20. Un lactante, estamos hablando de 1 mes a 12 meses, lactante menor, 120 más menos 20. Lactante mayor, 110 más menos 20, bueno, aquí cambia. Y preescolares, que estamos hablando de 3 años arriba, 80 más menos 20, que deberíamos de tenerlo en cuenta. La frecuencia respiratoria, según los criterios de OMS, en niños neonatos de 0 a 30, no debe ser mayor de 60. En lactantes menores no debe ser menor de 50, no debe ser mayor de 50, 60, 50, de 1 mes a 12 meses. De 12 meses a 24 no debe ser mayor de 40. De 2 años a 5 años no debe ser mayor de 30. Y de 5 años en adelante no debe ser mayor de 20, como cualquier adulto. Si esto sucede, ya esta quimia y es un signo para poder sospechar de alguna neumonía. Pero si bien es cierto, los valores normales es un intervalo, aquí estamos poniendo límites superiores para poder considerar taquimia, que sí sirve. Lo mismo en la parte cardiovascular, que es más o menos 20. El llenado capilar es importantísimo. ¿Cómo se hace el llenado capilar? Se hace presión sobre una superficie ósea, 5 segundos, y tiene que recuperar el color en menos de 2 segundos. En menores de 2 años, ¿dónde se hace el llenado capilar? ¿En qué hueso, en qué parte del cuerpo del niño se hace? Ya estamos terminando. ¿Dónde hago el llenado capilar en niños menores de 2 años? Opción A, opción B, opción C, opción D. En el lecho unguial de los dedos. A. Opción B, en la zona clavicular del pecho. Opción D, en el talón del C, o en el talón del pie, usando el hueso calcáneo. Opción D, en cualquier parte del cuerpo. A, B, C o D. ¿Dónde se hace el llenado capilar en niños menores de 2 años? ¿Nadie? Escriban A, B, C, D. O hablen. Lecho unguial, dice Ana Adriancel. ¿Alguien más? Vamos. ¿No hay más? Talón del pie dice Jocelyn, aunque dice ahí iPhone de Jocelyn. Vamos. Vamos, chicos. Solo 2 nomás participan, el resto están estudiando para su examen de pediatría. No hay más. El lecho unguial se usa a partir de 2 años. Antes de los 2 años se debe usar en el talón del pie. Se presiona sobre el calcáneo 5 segundos y debe regresar el color en menos de 2. Si cuentas 3 segundos, 4 segundos, es un llenado capilar lento. Es un signo de disfunción cardiovascular. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer los pulsos pedios, porque los pulsos pedios en niños, en lactantes, me van a ayudar a ver cómo está la función de eyección de la mayoría de niños. Yo puedo descartar coartación de la aorta solo palpando los pulsos pedios. Y me gustaría, bueno, el abdomen les van a mencionar, el abdomen, los genitales, sistema nervioso. Lo que quería concluir de esta parte de la historia clínica y de la semiología general es de que
ustedes tienen que hacer mínimamente 4 diagnósticos en pediatría. El diagnóstico sindrómico para ver, pero también tienen que hacer el diagnóstico de nutrición, de hidratación y de desarrollo psicomotor. Esto es el diagnóstico nosológico, nutricional, de hidratación, desarrollo psicomotor y algunas veces agregan estos 2 diagnósticos más de inmunización y de socioeconómico. Entonces, eso es la conclusión. Yo puedo seguir haciendo mi evolución teniendo en cuenta subjetivo, objetivo, apreciación y plan. Pero la clave definitivamente es qué diagnóstico vamos dando a nuestros niños, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Uy, ya se fueron 2. ¿Alguna pregunta? ¿Les llamó la atención lo que les expliqué en algo? ¿O no se entendió nada? Doctor, ¿podría repetir lo del crecimiento del perímetro cefálico? Los primeros 3 meses crecen 2 centímetros por mes. Los siguientes 3 meses crecen 1 centímetro por mes. Ya van 6. Del sexto al 12º meses crece 0.5 centímetros por mes. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Bueno, entonces estamos terminando esta primera